Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos con nosotros al profesor Eduardo Pintado y bueno, estábamos desde primera hora hoy hablando de ese plan de paz para Gaza que se acaba de firmar, bueno, por dos partes nada más, por Israel y por Estados Unidos en Washington hace un par de horas, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo lo ves? Pues me gustaría que fuese o que se hiciese realidad o que se acercase a la realidad de que comience por fin un proceso de paz. Ya. Eso es lo que me gustaría. ¿Te gustaría? Ahora, lo veo francamente ¿No lo ves? difícil. Porque para que haya un acercamiento real y que sea verídico y verificable, tienen que estar todas las partes sentadas, te gusten o no. Y no estaban. No están. Y ahí faltaba un actor muy, muy importante en toda esa zona, que no se ve, que no aparece, no está nunca. Ya. Es Irán. Ya. Porque tiene su mano extendida controlando todo lo que es la parte musulmana de Gaza, que es Hamas, donde no está presente la OLP. Y claro, si uno de los actores principales no está en la mesa, lo veo francamente difícil. Yo entiendo. Pero esto le da rienda a Israel a arrasar ya con Gaza. Bueno, depende. Una cosa es lo que hemos visto ayer, que es la puesta en escena, la entrada, la salida, en fin, que eso el presidente Trump lo maneja a las mil maravillas, ¿no? Y otra cosa es ver la esencia real, la letra chica o lo que haya habido entre los dos y tratar de ver si realmente Estados Unidos ha presionado de una forma importante, porque sobre el papel lo que nos ha llegado a través de los teletipos es que Israel se retira totalmente del territorio de Gaza. Sí, eso es lo que dice. Del territorio de Gaza, ¿no? Sí, o sea, renuncia a la ocupación, claro, que hasta ahora no era eso, era otra cosa. Claro, es que entonces a la opinión pública partidaria de él, los partidos que están en el poder, pues la pregunta es muy sencilla. Bueno, y entonces, ¿para qué ha servido todo este desgaste? Todo esto, financieramente, esto ha sido realmente catastrófico para Israel y sus reservas, ¿no? Entonces, no tendría justificación lo que ha pasado en estos últimos meses. De todas maneras, la cara de Netanyahu, porque también después hay que no solo escuchar, sino que ver, la cara de él era de satisfacción, sí. Entonces, Entonces, yo soy de los que entiendo que aquí nos falta una información. Aquí hay cosas que no acaban de encajar. Y claro, habrá que leer hoy y mañana prensa alemana o prensa francesa. Le dan 72 horas a Hamas para que se rinda, entregue las armas, entregue a los rehenes. Pero claro, ¿quién es Hamas? Entonces, como dicen los italianos, ecco, o sea, sí. Entonces, ¿pero quién es Hamas? Después de 72 horas, si no lo hacen, ¿qué pasa? Que arrasa aquello todo. O sea, que estamos otra vez en lo mismo. Sí, arrasa aquello. O sea, es como una puesta en escena este tema. Sí, yo lo veo muy improbable. O sea, aquí tendría que ocurrir lo siguiente. Que desde Irán llegue el mensaje, la orden, las directrices a Hamas de que cumpla al pie de la letra lo que se ha aprobado en Washington, entre Estados Unidos y Israel.
Y yo eso lo veo francamente difícil. Puede que sea así, pero repito, para que eso ocurra, para que ocurra lo que se ha dictado, se ha pactado en Washington, tiene que ocurrir que Irán dé la orden puntual, exacta, concreta, inmediata, o sea, hace las 72 horas, para que Hamás haga una puesta en escena. Imagínatela, ¿tú te lo imaginas? O sea, que salgan de todos los túneles y de todos los escondites y de todos los sitios donde están los guerrilleros de Hamás, que salgan todos, vayan a un sitio público, dejen las armas ahí, depositen todas las armas, sí. Y el segundo acto sería que todos los rehenes también apareciesen allí. ¿Y eso quién lo certifica, lo verifica, lo controla? ¿Nadie? Bueno, es difícil, tendría que... Hay un actor ahí que diga, mira, yo voy a ser el árbitro, voy a estar ahí en Gaza. Yo veo más, si eso fuese así, como bien dices, yo siempre tengo la manía de decir, bueno, ¿y el día siguiente qué pasa? ¿Al día siguiente qué pasa? Pongamos que se cumplen estos plazos, 72 horas, se entregan las armas, se entregan los rehenes, bien, el miércoles, bien. ¿Y el jueves? ¿Quién manda allí? La OLP no está presente. No, la OLP no está presente, ni siquiera estuvo presente ayer como representante oficial del Estado palestino, de Palestina, no estuvo en la reunión. Entonces hay lo que llamamos, para que todo el mundo nos entienda, habrá un vacío de poder. Siguiente pregunta, ¿y quién ocupa ese vacío de poder? Porque hay que administrar. Está el tema de la ayuda humanitaria, está el tema de los camiones, está el tema del agua, Estados Unidos, está el tema de la seguridad, está Estados Unidos. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Personas, civiles, no, militares. Supongo que serán militares. Es que civiles no creo que vaya allí como está aquello a ponerse allí a repartir la comida. La letra chica de esto tiene muchos vacíos. Ya. ¿Tú no crees en nada de esto? Bueno, pues sí. Yo lo veo difícil. Ya. Difícil, pero claro, una opinión tajante no la puedo dar, porque es que yo no sé exactamente. Bueno. Hasta que no lea esta tarde o mañana la prensa, sobre todo alemana y francesa, no sabremos exactamente qué hay detrás de todo esto. Por lo que tú dices, la cara era de satisfacción, sí, de satisfacción. De satisfacción. Sí, mucho más que la de Trump, ¿eh? Eso quiere decir que no se va a cumplir nada. No, normalmente quiere decir que él ha recibido alguna contraprestación, alguna alegría para estar alegre. ¿Cuál es la contraprestación? O que no se va a cumplir nada. Entonces hay mucho vacío y muchas dudas. Pero si no se va a cumplir nada, arrasan allí ya. Yo creo, y te lo dije en el último programa, de que lo que habrá al final es cuando te dan dos soluciones, escoges la tercera, es que habrá una franja importante de seguridad entre la frontera de Israel y Gaza. O sea, pongamos 15, ampliarán el 15 o 20 kilómetros de fondo, separarán la frontera de Gaza con una zona de seguridad, que será de Israel, como hay en el norte de Israel con el Líbano, donde allí se instalarán o se podrían instalar fuerzas de las Naciones Unidas. Una franja de seguridad que separará a los kibbutz colindantes de Israel con Gaza del territorio de Gaza. Pero claro, el otro día hablamos, ¿qué va a pasar en Cisjordania? ¿Qué va a pasar en Gaza? Tiene que haber elecciones. Es uno de los procesos ineludibles. Hay un enfrentamiento, hay una guerra civil encubierta
muy, muy dura entre la antigua OLP de Al-Fatah y Yasser Arafat con Hamas y con Irán. O sea, allí veremos enfrentamientos importantes. Lo que se llamaba antiguamente enfrentamientos por el poder, por la administración, porque la OLP, al ser la representante mayoritaria en la zona de Cisjordania y dentro de lo que son los departamentos del Estado palestino, querrá también que se traslade ese poder, esa administración, se traslade también a Gaza, a ser un territorio, un país, una nación, una administración, y ya veremos cómo se hace eso. Bueno, que dentro del acuerdo está también el Estado palestino, ¿eh? O sea, por eso. ¿dónde se va a instalar el Estado? Claro. ¿Dónde se va a instalar? ¿De dónde va a estar ese país que es Palestina, que ahora no existe? Mayoritariamente ¿En Cisjordania? Estará en Cisjordania. Pero en Cisjordania, teoría, de Cisjordania se matan con los de... pero los en teoría, o sea, si lo miramos simplemente como lo estamos viendo, las distintas afirmaciones, en teoría vamos a extraernos de las distintas facciones, sino vamos a lo que dicen todos los gobiernos. ¿Qué pasará? O sea, en teoría, Gaza y Cisjordania conformarán territorialmente el Estado de Palestina, la nación palestina, con dos territorios separados. Yo no sé si te acordarás que hubo un precedente hace 30 años, tú eres muy joven, hace muchos años, cuando la independencia de la India, que se dividió, la antigua colonia británica se dividió en dos estados, que era la India y Pakistán, pero Pakistán fue dividida en dos zonas. Lo que hoy consideramos Bangladesh, que fue durante muchos años Pakistán oriental, y después la Pakistán actual, ¿no? Entonces, aquello fue un fracaso absoluto, ¿no? Y yo esa división territorial llevará consigo, lógicamente, si las cosas no cambian, a una división total en cuanto a la propia administración, un solo Estado, dos administraciones. Una controlada por la organización clásica, que es la OLP, y la gente de los descendientes de lo que fue Al-Fatah, y otra controlada por Hamas. Con Hamas no han podido terminar con ella. Y mira que han sido duros los ataques y Hamas ha resistido, porque Hamas aparte tiene un aliado muy fuerte en el norte, que es Hezbollah, en el norte de Israel, en el sur del Líbano. Entonces, ese era el gran peligro, esa pinza de los dos grupos terroristas apoyados por Irán, lo que tenía muy, muy preocupada siempre a Israel, ¿no? Bueno, la flotilla que está a punto de llegar, va a llegar estos días ahí con el barco, con el patrullero español. Mira, a mí nunca me ha gustado nunca me han gustado las palabras altisonantes y faltar a la gente, ¿no? Pero esto es una puesta en escena. Esto no es sino una puesta en escena, para algunos brillante, para otros excesivamente frívola, pero no deja de ser una puesta en escena que no tiene repercusión de ningún tipo, a no ser que midamos repercusión con medios de comunicación y ratios en televisión y en otros medios, que la tiene. Pero en efectivo, o sea, efectivamente van a desembarcar toneladas de alimentos en los muelles de Gaza y van a ser recibidos y va a estar bien organizado el reparto de alimentos. Eso es inexistente, eso es una utopía. ¿Pero van a llegar a la costa? No creo. ¿Los van a parar? No creo. Sí, como ha hecho hasta ahora, no es ninguna novedad.
Israel, cuando los vea entrar en lo que ellos consideran sus aguas territoriales, pero no 2 millas dentro, sino justo en el mismísimo centímetro, o incluso rozando lo que son aguas internacionales, les da la vuelta. Les dice que hagan lo que quieran, pero que se vuelvan para Chipre, o que se vuelvan para el Cairo, o que se vuelvan para Creta, pero que ahí no pueden entrar, pero eso ya se sabe. ¿Y el patrullero español qué pinta allí? A mí, la verdad, me parece un exceso. Sí. Me parece un exceso. Porque hoy hay ciertas cartas que las mueve el diablo. Claro. Las mueve el diablo. Tú ponte que algunas de las partes, como decíamos antes, los chiquillos en la Rambla, con querer o sin querer, lo hice sin querer, no era mi intención, haya un dron o lo que fuese contra un buque de la Armada Española. Entonces, obligatoriamente, el buque tiene que repeler. Entonces, es como un fósforo. O sea, toda aquella zona es como una enorme hoguera seca, que cualquier fósforo que acerque puede provocar un problema. Y yo no te quiero decir más de lo que pienso en el fondo, de que muchas veces a lo largo de la historia del siglo XIX y el siglo XX, un problema y un conflicto exterior desvía la atención de un problema interior. Eso es una máxima en política exterior que ha existido siempre en el XIX y en el XX. Y ahí te lo dejo. Ya. Bueno, nos queda poquito tiempo. Moldavia. Bueno, ha pasado muy desapercibido este tema, y es el flanco sur de una zona de conflictos importante que es la guerra de Ucrania. Mucha gente desconoce, personas desconocen que una parte de Moldavia se ha otorgado a ella misma como administrativamente como una república independiente, que es la zona del Transnistria, que es justo la zona fronteriza con Ucrania, de mayoría rusa. Esa mayoritariamente ayer no votó en las elecciones, y entonces ese enfrentamiento entre los pro-europeos y los pro-rusos ha llevado a una victoria importante por parte de los pro-europeos. Pero acuérdate bien que eso fue lo que en su día también provocó el primer gran conflicto en Ucrania, cuando en las célebres elecciones donde el líder ucraniano pro-ruso fue vencido, y fue la famosa primavera aquella que hizo que Rusia en su día ya tomase una segunda estrategia, que fuera la de invadir Crimea, ¿no? O sea, ¿Qué puede pasar ahí? Porque claro, es otro foco. Es un foco muy importante. Además, hay que hacer un poco de historia en este tema. Sabes que yo tengo esa manía, porque que si no se entienden las cosas de hoy si no sabes los de ayer, ¿no? O sea, Moldavia históricamente, desde la independencia del Imperio Otomano, era parte del reino de Rumanía. O sea, Moldavia es rumana. Fíjense bien a todos los que nos oyen que la bandera de Moldavia es exactamente igual, menos el escudo, que la bandera de Rumanía. Y el dialecto moldavo es un dialecto de base rumana, latina, no eslava, ¿no? Y entonces allí hay que andarse con templanza,
y no caer en posibles provocaciones que pueda haber por parte de la minoría rusa, porque lo que es cierto que hasta el día de hoy Moldavia no ha dado el paso de meterse en el Transnistria, en esa república fantasma, pero que es real, porque allí hay fuerzas rusas estacionadas, o sea, a la espalda de Odessa. Y claro, hay que tener mucho cuidado y observar con detenimiento qué va a pasar estos próximos meses en esa zona de Moldavia de mayoría rusa, o qué va a hacer Moldavia con esa minoría rusa que tiene en su propio país, porque esas minorías prorrusas son las que en los últimos 20 años han sido la base de todos los problemas que ha habido en esa zona. O sea, Rusia, Moscú, ha dado aviso a todos sus vecinos que allí en esas repúblicas donde haya mayorías o minorías rusas tienen que tener, como primera etapa, tienen que tener especificaciones propias. Si no se respetan esas especificaciones propias entre esos países con minoría mayoría rusa, pueden estallar distintos conflictos. La única que hasta ahora ha estado, digamos, tranquila, pero nadie se ha atrevido a meterse en su territorio, han sido los moldavos en el Transnistria. Bueno, pues, y mientras tanto los drones y los aviones rusos dando vueltas por ahí. Sí. Igual que te dije antes que maniobras de distracción con las que hay que tener mucho cuidado en política exterior, sobre todo en conflictos de fronteras, conflictos de intereses, en muchos casos se hacen para distraer opinión pública en tu propio país, ¿no? Bueno, Rusia se ve muy respaldada por la reunión que hubo hace, no sé si te acordarás, a principio de verano en Pekín, donde las otras grandes potencias que antiguamente llamábamos los países no alineados, o sea, China, la India y Brasil, no es que dieran explícitamente un respaldo a Rusia, sino que esa neutralidad en lo político, pero esa amistad en lo económico, son los que le están dando el respiro financiero a Rusia. Con lo cual, todas las actitudes que está teniendo Europa Occidental, en ámbito financiero me refiero, con Rusia, no tienen la efectividad que se esperaba, porque Rusia está teniendo otra serie de salidas y sus pulmones siguen estando muy sanos. Pulmones financieros me refiero. Bueno, se nos acabó el tiempo. Pues quedaban cosas. Sí, quedaban cosas, lo dejaremos Sigue de cerca lo que está pasando estos días en Marruecos con la gente joven. Sí, hablaremos el próximo día de Marruecos, porque Marruecos... Es nuestro hinterland, es la espalda. Sí, en Marruecos ahí está y siempre a mejor, ¿eh? Sí. Y siempre a mejor. Sí. Bueno, hablaremos de Marruecos el próximo día con el maestro Eduardo Pintado. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para ti y un abrazo para todos los oyentes. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.